Muy bien, entonces les mencionaba que lo que vamos a ver el día de hoy es el número de Avogadro. Y para ello vamos a identificar entonces qué es el número de Avogadro o también conocido como constante de Avogadro. Les presento aquí a esta imagen que es el rostro de lo que es el inventor o el creador de esta constante llamado Avogadro. ¿Y qué establece el número de Avogadro? Establece que en un mol de una sustancia es igual a una constante de 6.022 por 10 a la 23 unidades de tal sustancia. Ese número, 6.023, puede ser igual a la cantidad de átomos de un elemento, a la cantidad de iones o a la cantidad de moléculas. El número 6.022 por 10 a la 23 es el concepto de mol que se puede utilizar para convertir lo que son unidades de masa y de volumen a lo que es moles y estos a partículas o moléculas. Entonces vamos ahí a llegar a algunas conclusiones como, por ejemplo, que un mol de átomos de un determinado elemento va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento. Un mol de un compuesto va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas de un compuesto. Un mol de iones también va a ser igual a la constante de Avogadro o el número de Avogadro, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 iones. Y en un mol de un compuesto también vamos a utilizar este valor de conversión porque en un mol de cualquier elemento están contenidos 22.4 litros. Entonces este número es bien importante, colóquenlo y guárdenlo dentro de sus conversiones. Muy bien. Nos preguntan, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72.5 gramos del compuesto que tenemos aquí, que es el etilglicol? Entonces, cuando yo tengo este elemento o este tipo de estequiometría, lo primero que nosotros vamos a hacer es establecer una relación. La relación constituye en que a mí me están pidiendo cuántos átomos de hidrógeno hay en ese determinado compuesto. Entonces yo digo, la relación va a ser, primero nos dan gramos. Esos gramos yo los voy a pasar a mol. Y luego ese mol, utilizando el número de Avogadro, encuentro la cantidad de átomos. Esa va a ser la secuencia, miren. De gramos lo convierto a mol, luego de mol a átomos lo convierto utilizando el número de Avogadro. ¿Y qué me establece o qué relaciones puedo establecer en el ejercicio? Por ejemplo, el primero es que en un mol de este compuesto voy a tener lo que es su valor de peso molecular, sacándolo de manera independiente, ¿verdad? Miren, aquí voy a sacar el peso molecular, tengo carbono, hidrógeno, oxígeno. El carbono hay 3 átomos, de hidrógeno hay 8 y de oxígeno hay 1. De carbono, ¿cuánto vale su peso atómico? 12. ¿Cuánto vale el peso atómico del hidrógeno? 1. ¿Cuánto vale el peso atómico del oxígeno? 16. 3 por 12 más 8 por 1 y 1 por 16, la sumatoria me da 60. Entonces esa es la primera relación que yo voy a encontrar. La siguiente relación es que en un mol de moléculas, miren, en un mol de moléculas del compuesto, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 8. ¿Por qué? Porque aquí tiene un subíndice que es 8 que me indica la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Y la siguiente es que, utilizando el número de Avogadro, me dice que un mol de hidrógeno es igual a 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Moléculas o átomos. ¿Sí? Entonces, teniendo esas relaciones, vamos a establecer ahora ya nuestra conversión.
Entonces, ya tenemos todas estas relaciones que nos van a ayudar para realizar el ejercicio. Cuando ustedes las manejen, ya no va a haber necesidad de colocarlas porque ya van a saber cómo utilizarlas. Comenzamos con lo que nos da el ejercicio. Nos da 72.5 gramos del compuesto. Como ya sacamos su peso molecular, entonces yo puedo establecer esa relación para convertirlo a moles. Miren, ya lo tengo convertido a moles. Luego, yo voy a establecer la relación que en un mol de lo que es el compuesto hay las cantidades de moléculas que me dice el número de Avogadro. En un mol del compuesto hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas, porque esto es una molécula. Como me piden cantidad de átomos de hidrógeno, yo voy a decir en una sola molécula, porque aquí no hay un coeficiente 2 que me indique la cantidad de moléculas que hay en el compuesto. Como hay una sola, entonces yo digo, en una molécula del compuesto, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 8. Por lo tanto, coloco 8 átomos de hidrógeno. Ahora, ¿cómo saco el resultado? Multiplicando 72.5 por 6.022 por 10 a la 23 por 8 entre 60. Cancelo las unidades, que es importante cancelarlas, miren. Cancelamos los gramos con los gramos, los moles con los moles, las moléculas. Aquí las cancelamos con las moléculas. Y lo que me queda es átomos, porque es átomos lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces, realicen por favor la multiplicación y la división para esa operación y me dicen cuál es el resultado. Entonces, aquí tengo, miren, cancelamos como les había dicho y lo que me queda es 5.82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Esta unidad puede variar porque está expresada en notación científica, ¿verdad? Recuerden, si yo muevo hacia la derecha, pues el número de aquí va a bajar y si lo muevo hacia la izquierda va a aumentar. Entonces, este es el resultado, 5.82 por 10 a la 24. Ejercicio. Me dicen, dado una cantidad de 150 gramos de metano, se pide realizar cálculos para determinar número de moléculas, átomos de cada elemento, sabiendo que la masa molar del metano es de 16 gramos sobre mol. Entonces, lo primero es identificar eso, ¿verdad? Que un mol va a ser igual a su cantidad en gramos. ¿Cuánto es lo que me da el ejercicio en cuanto al peso molecular? Me dicen que es 16, entonces yo simplemente lo escribo. Ahora vamos a establecer otras relaciones, como por ejemplo, que en un mol de metano, aquí es CH4, en un mol de metano hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Bueno, partimos entonces de lo que me da el ejercicio. Me dan los gramos, coloco gramos de metano. Luego, ¿qué les dije que íbamos a hacer? Íbamos a utilizar la relación de gramos. Luego de gramos pasamos a mol. Luego de mol, utilizando el número de Avogadro, convertimos, incluso podríamos decir, a moléculas. Y luego de esas moléculas los convierto a átomos de cada elemento. Esta es la secuencia que vamos a seguir. Tenemos gramos, convertimos a mol. ¿Qué relación puedo establecer para convertir de gramos a mol? ¿La relación del número de Avogadro o la relación del peso molecular? Del peso, ¿verdad? Entonces vamos a decir que en un mol de metano hay 16 gramos de metano. Ya tenemos mol. Cuando tenemos mol, vamos a pasar a utilizar el número de Avogadro y vamos a convertir esos moles a moléculas. Y vamos a decir, en un mol, ahí se me fue todavía, en un mol de metano, miren, hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Encontramos moléculas. Luego de moléculas encontramos átomos, sabiendo que el ejercicio solamente me dice que hay una molécula de metano. La molécula de metano está formada por
carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, yo voy a decir, en una molécula de metano hay ¿cuántos átomos de carbono? Vamos a ir sacando los átomos de cada elemento que lo componen. Iniciamos con el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay ahí? 1. Entonces, miren, colocamos un átomo de carbono. Vamos a ir cancelando. Cancelamos gramos con gramos, moles con moles, moléculas lo cancelamos con moléculas y me queda átomos. Sáquenme por favor el resultado para ese ejercicio. El resultado final que tengo es 5.65 por 10 a la 24 átomos de carbono. ¿A cuántos les dio así? Entonces nos faltaría encontrar cantidad de átomos de hidrógeno. Comenzamos con lo mismo que nos da el ejercicio, 150 gramos de metano. Realizamos la conversión de convertir esos gramos a mol. Luego ya tenemos que son 16 gramos que contiene de peso molecular el mol, el metano, y entonces hacemos la relación. En un mol de la molécula de metano, vamos a utilizar el número de Avogadro que me establece que en un mol de cualquier sustancia va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Y en este caso nos estamos refiriendo a las moléculas del metano, ¿verdad? Luego, como a mí el ejercicio me pide no encontrar moléculas, sino que átomos de cada uno de los elementos, ya encontrábamos el átomo de carbono, ahora vamos a encontrar el átomo de hidrógeno. ¿Cuántas moléculas tengo aquí? Solamente me dicen que hay una sola molécula de metano, que es carbono, hidrógeno 4 y solamente hay una. Entonces, por lo tanto, yo voy a decir, en una molécula de metano, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay 4. Entonces escribo 4 átomos de hidrógeno. Y vamos a cancelar las unidades. Cancelamos los gramos con los gramos, los moles con los moles, las moléculas las cancelamos con las moléculas y lo que me quedan son átomos en la parte de arriba. Por lo tanto, si yo multiplico 150 por 1 por 6.022 por 10 a la 23 por 4 entre 16, denme por favor el valor. Muy bien. ¿A quién más le dio ese resultado? Muy bien. El resultado que dio fue 2.26 por 10 a la 25 átomos de carbono. Ese sería el resultado. Tenemos aquí, dice el siguiente ejercicio. Calculen la cantidad de moles de agua que hay en 9.65 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y comenzamos con lo que me da el ejercicio, con ese dato. 9.65 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Qué factor de equivalencia voy a utilizar para encontrar la cantidad de moles de un ejercicio en donde me dan el número de moléculas? ¿Qué relación estequiométrica voy a utilizar? Vamos a utilizar el número de Avogadro, ¿verdad? ¿Y qué me dice el número de Avogadro? Me dice que en 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay un mol de agua. Miren, hay un mol de agua. Entonces, para encontrar el resultado, vamos a dividir 9.65 por 10 a la 23 entre 6.022 por 10 a la 23, que nos va a dar el resultado de 1.60 moles de agua. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si nos dan la masa de cualquier átomo en gramos y lo que me piden es calcular la cantidad de átomos? Entonces me dicen,
calcule la masa en gramos de un átomo de hidrógeno. Me dan el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Pero yo no voy a decir lo que estamos acostumbrados a decir. No vamos a escribir en un átomo de hidrógeno es igual a su peso en gramos. No. Recuerden que la masa en gramos se refiere al mol, no a la cantidad de átomos. Entonces yo voy a decir, el número de Avogadro me establece que en un mol de cualquier sustancia va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento. Entonces, si yo tengo átomos arriba, para el factor de conversión debo de tenerlos en la parte de abajo. ¿Y a qué es igual el número de Avogadro? Me dice que un mol de átomos de un elemento va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Como me están pidiendo la masa en gramos, yo hago la relación. En un mol de átomos de hidrógeno va a ser igual a lo que es su peso en gramos, su peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1.079, que lo podemos redondear incluso y no va a afectar a 0,080 gramos de hidrógeno. Vamos a multiplicar 1 por 1.0080 entre 6.022 por 10 a la 23. Ustedes me dicen entonces cuál fue el resultado que les dio. La respuesta que nos dio el ejercicio es 0.167 por 10 a la negativo 23 gramos de hidrógeno. Entonces esa es la diferencia que ustedes tienen que utilizar. Cuando nos hablen de un solo elemento, de un solo átomo, yo establezco la relación del número de Avogadro que me dice esta relación, que me dice que un mol de átomos de un elemento es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos del elemento. Si me hablan de un compuesto, yo voy a establecer el número de Avogadro que me dice que en un mol de un compuesto hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Nos piden, dice, calcula la cantidad en gramos de metano que hay en 3.65 por 10 a la 23 moléculas de metano. ¿Con qué iniciamos? Con lo que me da el ejercicio, que me dicen 3.65 por 10 a la 23. ¿Qué sigue? ¿Qué más debo de hacer? Si me dan moléculas, ¿cuál es la relación estequiométrica que voy a utilizar? Muy bien, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el número de Avogadro que me dice que en un mol de moléculas hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Entonces encontramos, hacemos esa relación, en un mol de metano hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de metano. Ya tenemos mol de metano. ¿Qué voy a hacer para encontrar los gramos de metano que me piden? ¿Qué relación voy a utilizar? La masa molecular, ¿verdad? O el peso molecular, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En un mol del compuesto es igual al peso molecular del compuesto, porque lo que me están pidiendo es calculen la cantidad en gramos. Entonces, en un mol de metano está contenido su peso molecular. El carbono que vale 12, miren, lo podemos hacer aquí para los que no se recuerdan. Tenemos carbono y tengo hidrógeno. Entonces yo voy a decir, de carbono ¿cuánto tengo? Tengo 1. De hidrógeno ¿cuánto tengo? Tengo 4. ¿El carbono cuánto vale? Vale 12. El hidrógeno vale 1. Entonces yo voy a decir 1.022 por 10 a la 23, ¿verdad? Y este creo que lo colocan con 0,4, que es el valor del peso molecular del carbono. Entonces aquí me daría igual a 12 más 4, que sería igual a 16. 16 con los 0.4 del carbono me daría a 16,04 gramos. Miren.
Entonces aquí tenemos, un mol es igual a 16.04 gramos de metano. ¿Qué voy a hacer ahora? Calcular. Sáquenme por favor el resultado y me lo dicen. Aquí volvemos a hacer lo mismo para verificar si tenemos bien nuestros resultados. Moléculas se cancelan con moléculas, los moles se cancelan con moles y me quedan gramos. Los gramos que me dieron fueron de 9.72 gramos de metano. Entonces, en 3.65 por 10 a la 23 moléculas de metano están contenidos 9.72 gramos.